Amados y bendecidos del Señor, tengan muy buenas tardes. Damos gloria a Dios, aún con estos días tan fríos y tan lluviosos que están haciendo aquí en lo personal en Colombia y en Bogotá. Unos días bastante fríos, con bastante lluvia, pero siempre llegamos a un punto y es que son los días que el Señor hace y le damos gloria y le damos honra y nos gozamos y nos alegramos y recordamos aquella frase que dijo un periodista alguna vez, que el día está como esté tu corazón. Y entonces el día va a estar como esté nuestro corazón. No importa que esté lloviendo afuera, si en nuestro corazón hay alegría, hay gozo, hay paz, hay fe, hay confianza en el Señor y en sus promesas, entonces todo brilla y todo va a estar bien. Pero el cuerpo se resiente un poquito con el frío. Pero bueno, damos gloria a Dios. Y damos gloria a Dios por la oportunidad una vez más de llegar a sus hogares y de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie de señales y el video de hoy lo he titulado Primero mira mi sonrisa, por favor, para que no me vaya a malinterpretar. El video de hoy lo he titulado Cállate. Así, cállate. Y entonces lo digo sonriente para que no se haga sentir ofendido y para que me dé una espera mientras el video avanza y sepa de qué es que le voy a hablar. Cállate, o de qué nos va a hablar la palabra del Señor hoy. Y me quedé un poquito en choque con el penúltimo video donde hablé y critiqué los tapabocas y tal vez mucha gente tiene su cosa con los tapabocas y tal vez mucha gente de pronto se sentirá ofendida. Ay, pero a mí me gusta el tapabocas, es por la salud, es por cuidarnos. Y entonces yo no quiero controvertir, ni pelear, ni entrar en pleitos. Tranquilo, usted no se va a ir al infierno por tener tapabocas, yo no me voy a ir al infierno por no tenerlo. Son cosas apenas naturales y podemos fluir con ellas. Sin embargo, hoy quiero hablarle de seguir con la serie de señales de tránsito y quiero hablar de dos señales, una de tránsito y otra que no, que son muy aplicables a nuestra vida hoy y por aquí usted las va a ver. Y voy a hablarle acerca de un tapabocas y voy a hablarle acerca de una señal que dice prohibido pitar. Y las dos señales nos van a enseñar algo hoy. Entonces, para que vea que tampoco es una aversión extrema contra el tapabocas, a los que les gusta el tapabocas, entonces voy a hablar del tapabocas. Pero no voy a hablarles del tapabocas de tela, 7 capas, doble caucho, con respirador, con... No voy a hablar de eso. Voy a hablar de un tapabocas espiritual que nosotros debemos tener. Y voy a hablar acerca de cómo nosotros muchas veces, como cristianos, terminamos moviéndonos y actuando y tomando decisiones y diciendo cosas, todo a nivel natural, descuidando un área tan trascendental y tan importante como el área espiritual. Así que hoy le voy a hablar de un pito y le voy a hablar de un tapabocas, pero no natural, sino espiritual. Y déjenme lo coloco en contexto para que me entiendan. Y voy a leer para ustedes Mateo capítulo 15, verso 2. Y básicamente Jesús está reunido, hay una cena, hay una comida, etcétera. Y los religiosos, los fariseos, esta gente que nunca lo aceptó, que nunca lo respetó, que nunca lo honró y que siempre vivieron en pro de ponerle trampas y de mirar cómo encontraban algo malo para acusarlo. Están acusando a Jesús y a sus discípulos. Mire, ¿cómo es que Jesús se sentó a la mesa y no se lavó las manos? Y entonces esto nació de la idea de, en esta peste que se inventaron estos 2 años que pasaron, algo en lo que insistían mucho y en lo que molestaban, y uno veía pancartas y uno veía el letrero en la calle, en el restaurante, en el sitio de salud donde uno iba, etcétera, etcétera. Lávate las manos. ¿Cómo te debes lavar las manos? 10 pasos para lavarse las manos. Paso 1, abre la llave. Paso 2, acércala. Y una cosa con lo que yo no pude comulgar nunca, pero bueno, finalmente fluimos con eso. Pero se insistió mucho en estos 2 años que pasaron sobre lávese las manos, lávese las manos, importante que te laves las manos. Los colegios llenaron todas las entradas de los colegios de sus frascos de gel, de alcohol, de agua, pusieron lavamanos gigantes en los colegios públicos donde los niños antes de entrar tenían que lavarse las manos. Y bueno, una cosa con la lavada de las manos, pues los fariseos tenían ese problema también. Y están acusando a Jesús y a los discípulos de por qué se sientan a la mesa y no se lavan las manos. Versículo 2 de Mateo 15. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos y comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos?
Y entonces uno empieza a darse cuenta y uno dirá en ese tiempo, esos religiosos tan bobos, o sea, qué cosa de que las manos, que no sé qué, pero ellos están mismos respondiéndose y están diciendo por qué quebrantan la tradición de los ancianos. Ellos estaban tratando de decirle a Jesús, Jesús, tus discípulos y tú no están cumpliendo con las leyes de los ancianos. Y Jesús, pues sí, porque son leyes de ancianos y no son las leyes de Dios. Los religiosos estaban tratando de coger a Jesús en una falta religiosa, pero ellos mismos echan a los ojos al cuello porque están diciendo, es una tradición de los ancianos. Ah, entonces no era un mandato de Dios. Y el mundo y sus tonterías no ha pasado, sigue hoy. Y por ejemplo, en dos ocasiones en las que yo tuve la oportunidad de verlo, en estos 2 años que pasaron, es que cuando usted se iba a subir a un avión, le hacían colocar una distancia de 2 metros, ¿no? Su distancia de 2 metros, guarde la distancia de 2 metros. Pero usted se subía al avión en una hilera de tres y ojalá le tocara en la mitad, le tocaba ensanduchado y ahí se olvidaban de la distancia. ¿Qué cuento de 2 metros? Son 230, 250 personas metidas en una caja de sardinas, llegando de un lugar a otro lugar, viajando al otro lado del mundo, quién sabe, pero la distancia se acabó, entonces dice el mundo y sus bobadas. 2 metros de distancia, ¿para qué? Para que lo metan a usted en una lata de sardinas y usted quede prácticamente codo con codo, que no se puede mover con la otra persona, es una bobada. Es una tontería, pero fue una tradición y fue algo que se inventaron y que es que toca hacerlo. La otra cosa que se inventaron, usted no puede entrar a un sitio si no lleva tapabocas. Y oh sorpresa, usted entraba con el tapabocas al restaurante y a los 2 segundos se lo quitaba. ¿Para qué, ¿para qué el tapabocas? ¿Para qué la exigencia? Y hubo lugares y restaurantes donde no me dejaron entrar a mí antitapabocas, que porque no tenía el tapabocas, así que tenía que salir a buscarlo, ponérmelo y entraba, muchas gracias, ya tengo tapabocas, sí señor, siga. Y entraba y me lo quitaba para comer. O sea, una bobada. Pero el punto es que en el mundo está lleno de tradiciones y lleno de cosas de hombres y de ideas de hombres. Y entonces están acusando a Jesús, ¿por qué no se lavan las manos? Y entonces Jesús tiene que llamarlos al orden y tiene que decirles a ustedes, a los religiosos, perdón, tiene que decir ustedes religiosos, miren lo que dice el versículo 3, les respondió Jesús, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos de Dios? Y aquí se arma el caos y aquí Jesús les pega donde más les duele porque está diciendo lo que ustedes están tratando de imponer es un lenguaje y son reglas y son mandamientos y son ideas de hombres. Nada tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Entonces ustedes ¿por qué? Por sus tradiciones violan realmente lo que Dios dijo. Y entonces quiero hablar un poquitico de lo que Dios dijo, de lo que el mundo dice, de lo que usted dice para bien y de lo que usted dice para mal. Y aquí se complica un poquitico la situación. Entonces, Jesús los llama al orden y le dice, sí, muy bien, gracias por su pregunta, que ¿por qué no me baño las manos para cumplir las leyes de los ancianos? Y yo les digo a ustedes, ¿por qué dejaron de lado la ley de Dios y por qué están poniéndole más cuidado a la tradición humana? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos preguntarnos hoy? ¿Por qué como cristianos? Ahora yo siempre hago estos videos para cristianos y si alguien no es cristiano y damos gloria a Dios que varias personas que no han sido cristianas han llegado por medio del canal del conocimiento de la verdad y han hecho su oración de fe y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero yo hablo con cristianos y si no eres cristiano lo puedes hacer al final a Jesús, Señor y Salvador de tu vida para que seas un cristiano, seguidor de Cristo, pero hablo con cristianos, nos pasa muchas veces y nos pasa que estamos más engolosinados y más pendientes y caminamos y fluimos más con la corriente y con la tradición del mundo, más que con los mandamientos de Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 10. Jesús llamó a la gente, llamó a la multitud. Ya no los religiosos, no va a pelear con ellos, pero sin embargo el pueblo quedó marcado por lo que los religiosos dijeron. Ajá, diría el pueblo, o sea que Jesús no está cumpliendo la ley, o sea que Jesús algo está haciendo mal. Y entonces Jesús los llama. Jesús llamó a la multitud para que se acercase y lo oyera. Y les dijo, escuchen y traten de entender esto que les voy a decir. Lo que entra en la boca del hombre no es lo que lo contamina,
sino que lo que lo contamina son las palabras que salen de su boca. ¿Por qué estaban peleando los religiosos? Por una tradición religiosa que dice que debe lavarse las manos. ¿Quién lo dijo? Los ancianos. ¿Lo dijo Dios? No, no lo dijo Dios, son los ancianos. Entonces Jesús le está diciendo, mire, entiendan, los religiosos definitivamente echaron a perder, pero ustedes, pueblo, entienda que lo que les trae problemas, que lo que les trae dificultades, que lo que les trae enfermedades, que lo que los va a matar, que lo que los destruye, que lo que los elimina de su comunión y relación con Dios, no es seguir una tradición religiosa, no es hacer algo en lo natural, no es una cosa que entra a su cuerpo. Lo que realmente los contamina, los enferma, lo daña y los mata, es lo que sale de su boca. Y uno podría decir, pero ¿cómo así? Lo que sale, pues estamos hablando de alimentos, bañarse las manos, etcétera, etcétera. Y Jesús en otro evangelio es más crudo y les está diciendo lo que entra por su boca pues alimenta su organismo, y lo que no va a la letrina, va al baño, y no me voy a dar más explicaciones. Pero realmente lo que los mata y les hace daño y los destruye es lo que sale de su boca. Y entonces aquí toma sentido nuestro video de cállate y nuestras dos señales, el tapabocas y el pito, porque algo está fallando tal vez en nuestras vidas y estamos sufriendo frustraciones y estamos sufriendo problemas, dificultades, pérdidas, derrotas, y no es por no ponernos un cubrebocas, no es por cosas que estamos comiendo, no es por cosas que estamos haciendo, es por cosas que estamos diciendo y hablando. Jesús se refería a palabras. Lo que daña, mata y destruye al hombre es lo que sale de su boca. ¿Y qué sale de su boca si no son palabras? Entonces la boca necesita, ¿qué necesita la boca para que funcione? Necesita una lengua, ¿sí o no? Si no, seríamos mudos, no podríamos hablar. Usted sin lengua no podría hacer absolutamente nada. De hecho, una forma de castigo antigua que se usaba con los chismosos o con la persona que mintió era cortarle la lengua. ¿Por qué? Porque ahí se acabó el problema, no puedo volver a hablar. Así que para hablar y para entendernos y para darnos a entender en este mundo, ¿qué necesitamos? Necesitamos de nuestra boca, pero algo más, necesitamos de nuestra lengua. Y yo quiero que Santiago nos hable un poquito de la lengua, el apóstol Santiago nos hable un poquito de la lengua, y que usted se ponga en el lugar, honestamente, no mienta, porque el Señor lo está mirando. Mi hija dice, papito Dios nos está viendo, entonces que con su mano en el corazón escuche esos versículos de los que Santiago nos va a hablar y diga si algo de eso es cierto o no en nuestras vidas. Santiago capítulo 3 verso 6. Pues bien, dice Santiago, la lengua es un fuego con una fuerza inmensa para el mal. Está instalada en medio de nuestros miembros y puede contaminar a la persona entera. Es más, activada ella por los poderes del infierno, es capaz de arrasar el curso entero de la existencia. Otra versión dice, inflama la rueda de la creación. ¿Qué está diciendo Santiago? Que la lengua es un fuego, es una cosa chiquitica, pero es un fuego que tiene una inmensa capacidad para hacer el mal y para lograr el mal. Le pregunto a usted, yo alzo la mano y yo digo que sí. ¿Cuántas veces usted se ha metido en problemas por su lengua y por sus palabras? Y no por llevar un cubrebocas en lo natural, sino por no tapar su boca, por no cerrar su boca a tiempo. Ha dicho cosas que han herido a su cónyuge, a su esposo, a su esposa. Ha dicho cosas que ha herido a su pastor, a sus líderes, a su jefe, a sus hijos. ¿Cuántas veces? No estoy hablando de un cubrebocas natural, estoy hablando de un cubrebocas espiritual. ¿Cuántas veces usted por sus palabras, por dejarse llevar por su lengua, ha cometido este error? Y ha dejado que este aparatico chiquitico llamado lengua desarrolle una fuerza inmensa para hacer el mal. Y vaya que en eso muchas veces somos especialistas. Dice que está en medio de nuestros miembros y dice ¿por qué hace tanto daño? Porque le permitimos que el diablo, las circunstancias y el mundo, dice que la inflamen. Otra dice que la hacen capaz de arrasar el curso entero de la existencia, que afecte todo a nuestro lado. Eso es lo que hace la lengua. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma
y ha sido domada por la naturaleza humana. No hay nada que al hombre le haya quedado grande, no hay caballo, no hay bestia, no hay animal, no hay cocodrilo, no hay nada que el hombre no haya descubierto y haya adaptado una forma de domarlo, y si lo encierro, lo encierro, lo meto en una jaula, lo que sea, pero yo domo toda la naturaleza. Lo pudo hacer, no hay ningún problema. Versículo 8, pero ningún hombre ha podido domar su propia lengua. Y es verdad. Es verdad, la lengua es muy traicionera, pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y que está llena de veneno mortal. Y siga poniéndose en el lugar de lo que está hablando Santiago, a ver si de pronto algo de eso le toca. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, dice Santiago, esto no debe ser así. En nuestro video de Cállate, hoy vamos a aprender por la palabra y en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu, cómo aprender a dominar nuestra lengua. No es solamente a callarse, es a callarse de lo malo, pero también a que hable de forma correcta. Ningún hombre puede domar la lengua. Así que si ningún hombre lo puede hacer, es un hecho que nosotros como hijos de Dios vamos a necesitar ayuda. ¿Ayuda para qué? Para callarnos cuando debemos callarnos y para hablar cuando debemos hablar. Porque el pueblo de Israel, cuando ya hemos hablado varias veces de esta historia en Números 13, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida y envían a los espías y 10 espías vuelven con un reporte negativo, ese fue el reporte que el pueblo oyó. Y ¿dónde se dañó todo? ¿Dónde se pudrió todo? ¿Dónde fueron eliminados y murieron y no entraron a la tierra prometida? Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Y entre el reporte que dijeron fue: esta tierra traga a los moradores. Allí hay gigantes. Nosotros somos como lombrices. Trayéndolo a términos de hoy y a palabras de hoy, magnificar esta peste que trataron de meternos durante 2 años y darle un nombre y una trascendencia y una importancia que no tiene. Como sí la tiene el poder de Dios en nuestras vidas, como sí la tiene su palabra que nos dijo que no importa que la peste ande en medio del día, no nos tocará, que no importa que en el mundo haya mortandad, que esa no nos alcanzará. Pero la gente, esta gente de Israel, decidió hablar mal, decidió quitarse sus cubrebocas, estaban frustrados, cargados, tristes, con hambre, algunas veces con sed, asoleados en el desierto, como nos encontramos nosotros muchas veces, y en medio de su frustración hablaron mal, y en medio de su frustración se quejaron, y en medio de su frustración desconfiaron de la palabra del Señor, lloraron, gritaron, dieron voces, lloraron toda la noche, se quejaron y dejaron que su frustración hablara. Ojalá muriéramos en esta tierra. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto o en Egipto. Ojalá nos hubiéramos muerto y de nosotros no quedara nada. Y en el versículo 14, el Señor les dice: les concedo su deseo. ¿Es lo que ustedes quieren? Perfecto. Y todos murieron en el desierto. El Señor dijo: todos ustedes han visto mi gloria y mis señales que hice en Egipto, en el desierto, y me han tentado una y otra vez y no han oído mi voz. Pues ustedes no verán la tierra que le juré a sus padres. Ninguno de ustedes, porque me han irritado, ninguno verá la tierra que les prometí. Y dice el versículo 22, pero, y el Señor tiene un pero extraordinario, pero mi siervo Caleb, porque fue 2 de los que hablaron bien, Josué y Caleb, los que dijeron podemos, los que dijeron el Señor está con nosotros, los que dijeron no importa que afuera haya peste, no importa que afuera haya virus, no importa. ¿Sabe una cosa? Era cierto, esos gigantes pudieron haber aplastado al pueblo de Israel. Una cosa era cierto, esas ciudades eran imposibles de conquistar. Una cosa era cierto, era imposible que ellos pudieran obtener todas esas cosas para ellos con esos ejércitos tan impresionantes que se iban a enfrentar. Era cierto, como tal vez sea cierto, esta peste
oeste estos 2 años. Tal vez es cierto, pero Josué y Caleb tenían una idea. El Señor está con nosotros y nosotros vamos a vencer y nosotros vamos a obtener esa tierra y nosotros vamos a matar a esos gigantes y nosotros pasaremos por encima de sus murallas y nosotros poseeremos la tierra. Y a ellos el Señor les dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le entraré la tierra, yo le entraré la tierra y le daré la tierra a él y a su descendencia. ¿Cuál fue la diferencia de Caleb? Que dice el Señor: por cuanto en Caleb hubo otro espíritu. ¿Cuál fue el espíritu? No era el Espíritu Santo, porque no había venido todavía. Un espíritu de creer. Dios no nos va a dejar. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y esa debe ser la premisa que nos anima a ustedes y a mí. ¿Qué estamos hablando? No pite, prohibido pitar, prohibido hablar cuando está frustrado, prohibido hablar cuando está cargado y estresado, prohibido hablar cuando esté ofendido, prohibido hablar cuando esté en dolor, en llanto y en angustia, si no va a hablar bien. Y si lo que sabe que va a hablar es derrota, es muerte, es destrucción, no lo diga, porque esas cosas se cumplen. Ojalá muriéramos en el desierto, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y el Señor les dijo: concedido. Pero ¿sabe una cosa? Dios está listo para hacer realidad una oración y una palabra de derrota que la persona hable, como también está decidido para hacer realidad una cosa que una persona de fe hable. Entonces, resumamos: cállate en medio de la frustración. Cállate en medio del dolor y en medio de la angustia y en medio de la decepción. Ya vimos por la palabra, la lengua no se puede domar. Así que, ¿qué necesitamos? Necesitamos al Espíritu, tener un espíritu diferente, un espíritu de confianza en Dios. Y me acordé de Marcos 5. Nos habla acerca de la mujer del flujo de sangre. Y todos alabamos que esta mujer tocó a Jesús, el manto, fue sana, gloria a Dios, qué bendición. Pero ¿dónde empezó todo con ella? ¿Dónde empezó? Cuando ella se dijo: yo iré, tocaré el manto de Jesús y seré sana. Esa es la clase de fe y esas son la clase de palabras que debemos hablar, y ese es el tapabocas que ahí sí necesitamos quitarnos, y es en el momento donde necesitamos sí sonar nuestro pito, ya no estar callados, sino sonar nuestro pito. ¿Con qué? Con fe, con palabra y con convicción. Esta mujer, antes de tocar el manto de Jesús, allí en Marcos 5:34, ¿qué dijo ella? Se dijo a sí misma: yo iré, yo lo tocaré y yo seré sana. ¿Y qué pasó? Fue sana. Sus palabras las usó para bien. Entonces, cállate en este video esta tarde, cállate de hablar el mal, cállate de hablar derrota. Y si vas a hablar, habla fe. Si vas a hablar, habla unción. Si vas a hablar, habla poder. Si vas a hablar, habla convicción, habla la palabra de Dios, porque es ella la que te va a dar la victoria. Mateo, capítulo 8, nos habla acerca de un centurión romano, tiene un siervo enfermo, y él va al Señor y le dice: Señor, por favor, mi siervo está enfermo. Este hombre no estaba en ningún instituto bíblico, no llevaba años siendo judío, no seguía la ley de Moisés, nada, es un romano, no tenía ningún derecho a nada, pero se acercó a Jesús con fe. Señor, mi siervo está enfermo, por favor, necesito que lo sanes. Y Jesús le dice: claro que sí, yo voy a ir, yo lo voy a sanar. Y le dice: no, Señor, no hay necesidad, solamente di la palabra. ¿Y a quién le está diciendo? A Jesús, que es la palabra viva, que es la palabra eterna. Di la palabra y mi siervo sanará. Versículo 8, mire lo que dice: Señor, le dijo el oficial, yo no soy digno de que entres a mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Y mucha gente está creyendo hoy que es necesario que Jesús venga, descienda en una nube y estrellas en su cama y le hable y le conceda sus peticiones. No, necesitamos fe en la palabra de Dios. Necesitamos fe en que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y necesitamos poner esa fe en orden cuando estamos frustrados, cargados, estresados, a punto de darnos por rendidos, casi que derrotados. Como dijo Pablo, derribados y al borde de ser destruidos. Es ahí donde necesitamos abrir nuestra boca, ya no callarnos, abrir nuestra boca y hablar bien y hablar la palabra. Jesús tenía el Espíritu Santo sin medida, por lo tanto su lengua había sido renovada. Su lengua hablaba solamente bien, solamente poder, solamente sanidad, solamente unción, y eso era lo que este hombre necesitaba. En el versículo 13, Mateo 8:13, entonces Jesús le dijo al oficial romano: ve, vuélvete a tu casa, debido a que creíste,
ha sucedido. Pregunta, ¿qué creyó el hombre? El hombre le dijo a Jesús, si tú hablas, solamente desde ahí donde estás, si tú hablas, Señor, mi siervo va a ser sanado. Y Jesús le dijo, pues conforme a tú creíste, entonces ve, y se ha hecho. Pero no fue tanto lo que él creyó, fue lo que él dijo. Él dijo, Jesús, desde ahí, desde donde tú estás, tú puedes hacer milagro. Tú eres poderoso para hacer algo extraordinario. ¿Y sabe qué? Jesús lo hizo. Entonces, en nuestro video de hoy, cállate. Cállate cuando estés frustrado, cállate cuando estés cargado, cállate cuando estés estresado, cállate cuando estés a punto de rendirte. No digas nada negativo, no digas nada mortal, no digas nada que te pueda eliminar, no digas nada que te pueda robar la tranquilidad, que te pueda robar tus finanzas, que pueda robar la paz con tu cónyuge, con tus hijos. No digas nada porque puede ser una palabra que te puede marcar o marcar a alguien cercano a ti por el resto de su vida. Cállate. Y en ese momento de angustia, de problema, de dificultad, entonces ve a la palabra. ¿Quieres hablar? ¿Estás que te mueres por hablar? Entonces habla la palabra. Entonces di que tú no vas a morir, que tú vas a vivir. Entonces di que el Señor es tu proveedor. Entonces di que sí, que hay gigantes, que sí, que tal vez parezco pequeño frente a esos gigantes tan grandes, pero que hay una convicción total y absoluta en tu corazón, y es que el Señor pelea por ti, es que el Señor está contigo, es que el Señor no te va a dejar, es que el Señor no te va a desamparar, es que el Señor dijo en su palabra que Él estaría contigo hasta el fin del mundo y Él no te va a dejar. Y si tú aprendes a controlar tu boca, aprendes a no pitar cuando no debes, aprendes a colocarte tu tapabocas espiritual cuando debes, va a ser una gran bendición, pero también va a ser una gran bendición cuando te lo quites y te liberes y dejes que tu lengua renovada por el Espíritu hable. ¿Y qué hablarás? Hablarás fe, hablarás victoria y verás la mano poderosa de Dios manifestarse en tu vida. Porque, escuche esto, y esto es bien serio, el Señor le concedió al pueblo de Israel lo que dijo: ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Murieron. Pero esta mujer dijo: si yo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. ¿Qué pasó? Fue sana. Bartimeo, cuando el ciego, Señor, Señor, sáname. Jesús, ¿qué quieres? Señor, que reciba la vista. Pues recíbala. Y él creyó y sus ojos se abrieron. Y con este centurión: Señor, no vayas a mi casa, ahí donde estás parado, di la palabra y mi siervo sanará. Conforme a tu fe, le respondió Jesús, conforme a lo que has dicho y conforme a lo que has creído, que se ha hecho. Y su siervo fue sano en aquel mismo instante. Cállate en el momento de frustración y asegúrate que si vas a hablar la palabra bendita de Dios, la que trae vida y la que cambia cualquier circunstancia. No importa cuán complicada, cuán difícil sea, el Señor la va a cambiar. Y la va a cambiar a tu favor y la va a cambiar para tu bien, por una razón. Porque tú te acercas creyendo que Él es poderoso para cambiarla. ¿Cambiar qué? La situación, la cosa complicada que estás viviendo. Entonces, cállate para mal, pero habla la palabra de Dios. Y tú vas a ver los resultados y vas a ver la manifestación del poder de Dios en tu vida, obrando de forma extraordinaria. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima. Chao.